Listo, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Va. El día de hoy vamos a hablar sobre potenciales de acción, pero antes de iniciar la clase me gustaría saber si no hay alguna duda sobre los temas pasados, sobre algo que revisaron o lo que sea. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a continuar con el tema de hoy, en el cual sí les van a estar preguntando mucho en el departamental. Así que vamos a iniciar a ver. Listo. Pues se supone que ya estoy compartiendo, entonces vamos a iniciar con el potencial de acción. El potencial de acción pues va a ser un cambio en el voltaje al interior de la célula. Esto pues va a ser en células excitables, como lo son el músculo y las neuronas, ¿vale? Y aquí vamos a empezar con lo que se nos llega a complicar un poquito, lo que son las fórmulas que vamos a estar viendo en fisiología. Pero no se preocupe, ya que a diferencia de, por ejemplo, bioquímica, aquí no necesitan hacer cálculos de nada, neta nada. Eso sí, o sea, si los quieren hacer está bien, pero pues sería perder su tiempo. Aquí lo importante para fisiología es que ustedes sepan de qué trata la ley y pues cuáles son los factores que toman en cuenta, ¿va? La primera ley que vamos a ver es la ley de Fick, en la cual son determinantes de la velocidad o grado de difusión, ¿no? Que pues ayer ya habíamos visto algunos, como era el tamaño, la liposubilidad, la temperatura, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a ver que estrictamente en la ley de Fick, pues vamos a ver algunos factores como lo son el área de difusión, que está representada con la letra A. También vamos a tener al gradiente de concentración, el cual está este, con el símbolo de aquí, del triangulito y de estos paréntesis, que significan concentración, ¿vale? Además de que otro factor que van a tomar en cuenta es el grosor de membrana. Y aquí se los dividí en dos partes. Los factores que afectan de manera directa y los factores que afectan de manera inversa, ¿no? Y ayer les decía, ¿no? Por ejemplo, ayer les comentaba que, por ejemplo, si aumentaba la temperatura, ¿se acuerdan qué iba a pasar con con la velocidad o el grado de difusión? Muy bien, sí, aumentaba. Y pues si disminuía, pues iba a disminuir también, ¿no? En este caso de que aumenta, pues también aumenta la velocidad, ¿va? Entonces algo similar aquí vamos a ver. Y vamos a ver pues el primer factor, el cual es el área de difusión, la cual pues va a afectar de manera directa a la velocidad o grado de difusión. ¿Y esto por qué? Pues porque es lo mismo. Si las moléculas tienen una entrada más grande, pues va a ser más fácil que pasen y por ende van a pasar más rápido. Si tienen un área por la cual deben de pasar pues más ajustada, pues les va a costar más trabajo. Van a tener que pasar de menos y va a ser menos rápido, ¿vale? Va a ser más lenta. Entonces, por eso el área de difusión va a afectar de manera directa, ¿ok? Por el espacio por el cual pues deben de atravesar. Entonces, recuerden muy bien que mientras mayor sea el área de difusión, mayor va a ser la velocidad o el grado de difusión, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al siguiente, el cual pues ahora va a ser el gradiente de concentración. Y ayer les comentaba que era el gradiente de concentración, ¿se acuerdan?
Bueno, pues el gradiente de concentración iba a ser este movimiento de las moléculas hacia el otro lado, y pues ya dependía el tipo de transporte, pues si era a favor o en contra. En el que era a favor, recuerden que era el transporte pasivo, y el que era en contra, pues era el transporte activo. En este caso, lo vamos a tomar en cuenta como si fuera el transporte pasivo. Entonces, si el gradiente de concentración es mayor, o sea, hay más moléculas de un lado que quieran pasar al otro, pues también la velocidad de difusión va a aumentar debido a esta diferencia, en el cual de donde hay más partículas se quiera mover a donde hay menos, ¿ok? Entonces, esto lo va a afectar también de manera directamente proporcional. Ahora, vamos a ver ya el primero que afecta de forma inversamente proporcional a la velocidad de difusión, el cual va a ser el grosor de membrana. ¿Y esto por qué lo va a afectar? Ah, bueno, pues porque mientras más gruesa sea la membrana, pues más distancia va a tener que recorrer la molécula para pasar al otro lado. En cambio, si tiene una membrana más delgadita, pues va a ser menos la distancia que tenga que recorrer hacia adentro. Entonces, pues va a ser más rápido ese transporte, ¿vale? Va a ser más rápido esa difusión, por lo cual, pues va a afectar inversamente proporcional. Entonces, si tenemos una membrana muy gruesa, vamos a tener que la velocidad o grado de difusión, pues va a ser muy lenta, ¿vale? Va a disminuir su velocidad. Y ahora, vamos a ver al coeficiente de difusión. Esto simple y sencillamente se refiere a pues, las propiedades de las moléculas, como lo es su tamaño o naturaleza. Y dependiendo de eso, pues va a ser si afecta directamente o inversamente proporcional a la velocidad o grado de difusión, ¿no? Y esto es lo que les comentaba ayer. Si nosotros tenemos una molécula con mayor tamaño, pues le va a ser más difícil pasar. Entonces va a ser más lenta su velocidad o grado de difusión. En cambio, si el tamaño es menor, si es más chiquita, va a ser más rápido su velocidad o grado de difusión, ¿vale? Ahora, vamos a pasar con su naturaleza, en la cual pues nos referimos a si es liposoluble o hidrosoluble. ¿Se acuerdan cuál va a pasar más rápido, la liposoluble o la hidrosoluble? Y sí, correcto, Javier, en tus dos cosas estás muy bien. El gradiente pues va a ser de donde se movía. Y exacto, también entre más liposoluble sea una molécula, más fácil va a ser que pase, más rápida va a ser su velocidad o grado de difusión. Entonces, esto vamos a ponerlo con amarillo. Mientras más liposoluble sea, va a ser más rápido su grado o velocidad de difusión, ¿vale? Así que neta, esto recuérdenselo muy bien, porque aquí no se necesitan aprender ni cómo calcular, ni nada de eso. Simplemente tienen que saber cómo afecta cada uno de estos factores o cada una de estas características que tenga la célula a lo que, pues al resultado, ¿no? A lo que quiere producir. Entonces, para concluir, vamos a tener que la ley de Fick va a ser para determinar o, pues sí, el velocidad o grado de difusión y que este va a ser dependiente del coeficiente de difusión que se refiere al tamaño o naturaleza de la molécula, además del área de difusión, su gradiente de concentración
y el grosor de la membrana que tenga la célula, ¿vale? Entonces ahora, para que les quede bien claro, porque neta que esto sí se los van a preguntar, les hice unas tablitas en las cuales vamos a ir anotando valores y dependiendo de este, pues va a ser cómo va a afectar al velocidad o grado de difusión, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un área de difusión mayor, ¿cómo va a afectar a nuestra velocidad o grado de difusión? ¿Cómo afecta el área? ¿Se acuerdan? Y sí, mira, de hecho también se los organicé aquí la tablita por por colorcitos, para que sepan cuál es el que es directamente y cuál es el que es inversamente. Mira, si ves, los que están de verde es porque van a ser directamente proporcionales. O sea, así sí, lo mismo que es ese valor va a ser cómo va a afectar pues al resultado, que en este caso va a ser la velocidad. Los que están de amarillo van a ser inversamente proporcionales, ¿no? De lo que tengan de su valor, pues va a ser lo contrario a cómo va a afectar la velocidad o grado de difusión. Y el que le puse en azul, pues ahorita lo vamos a ver, porque ese pues va a depender de las características de la molécula, como lo son el tamaño o la naturaleza, ¿va? En caso de ser el tamaño, pues va a afectar inversamente proporcional. Y en el caso de ser la naturaleza, si es más lipofílica, pues va a ser directamente proporcional, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo aquí, una que sea liposoluble y una molécula en la cual sea, pues, el tamaño, ¿no? Pero ahorita vamos a llegar a ese punto, ¿vale? ¿O hasta aquí tienen alguna duda, chicos, sobre eso? ¿Quedó clara tu duda, Javier? Bueno, entonces vamos a continuar con el ejercicio. ¿Qué va a pasar si el área de difusión es mayor? ¿Qué pasa si la célula tiene una área de difusión muy grande? ¿Cómo va a afectar a nuestra velocidad de difusión? Correcto, va a ser más rápida, va a ser más veloz. Y ahora, si el área de difusión es, es menor, pues como es directamente proporcional, pues va a ser menor también la velocidad, ¿vale? Ahora, ¿cómo va a afectar nuestro gradiente de concentración si lo tenemos también muy elevado? ¿Qué va a pasar si tenemos más moléculas de un lado que del otro? ¿Cómo creen que afecte a la velocidad o grado de difusión? Correcto. También va a ser más rápido, porque también es directamente proporcional, ¿vale? Y pues en el caso contrario, va a ser lo mismo que pasó arriba. Si hay menos gradiente de concentración, pues va a ser más tardado o va a haber menos velocidad o grado de difusión. Ahora, de acuerdo al grosor de membrana, si tenemos una membrana muy gruesa y tiene más que atravesar la molécula, ¿cómo creen que afecte a la velocidad o grado de difusión? Eh, en este caso, sí, sería más lento. Perfecto. ¿Por qué? Pues porque va a tener que atravesar más, ¿no? Es como nosotros. No es lo mismo, yo creo que cruzar la calle de afuera de nuestra casa
a cruzar una avenida, ¿no? Es más tiempo y nos vamos a tardar muchísimo más. Ahora, pues del caso contrario, pues va a ser al revés. Si tenemos un menor grosor en la membrana, pues va a ser más rápido la velocidad o grado de difusión, debido a que va a recorrer muchísimo menos, ¿vale? Ahora, vamos con el coeficiente de difusión, que recuerden que esto pues va a depender de acuerdo a la molécula. Por ejemplo, si es más liposoluble, ¿no? Si es más alto su grado de liposolubilidad, ¿cómo va a estar la velocidad o el grado de difusión? Voy. Sí, si es más liposoluble, la velocidad será mayor. Recuerden que entre más liposoluble sea una molécula, más en chinga va a pasar, más fácil se le va a hacer, como por ejemplo ayer veíamos a las hormonas esteroideas. Mientras más soluble sea una molécula, más fácil es que pase. Ahora, si es más hidrosoluble, ¿cómo va a afectar a la velocidad o grado de difusión? Sí, ¿te imaginas bien? Va a ser más lento. Recuerden que pues la membrana, su función es repeler pues el agua. Lo líquido, si tenemos una molécula hidrosoluble, también lo va a repeler. Entonces, pues va a ser más lento, se le complica más. Y ahora, si tenemos una molécula que es una chingaderota, que es más grande, ¿cómo iba a ser la velocidad o grado de difusión? Correcto, también iba a ser más lenta. Entonces, también va a ser más lento la velocidad o grado de difusión. Mientras más grande sea una molécula, más se va a tardar, más le va a costar también. Y entonces, si llevamos todo esto al caso contrario, em, ¿listo? Si llevamos todo esto, ay, güey, si llevamos todo esto al caso contrario, pues va a ser completamente al revés, ¿va? Entre menos liposoluble sea una molécula, pues mientras menos liposoluble sea una molécula, más le va a costar pasar. Mientras más hidrosoluble sea una molécula, igual más le va a costar pasar, ¿vale? Ah, no, perdón. Aquí sería al revés porque acá pusimos el de más, ¿no? Si una molécula es menos hidrosoluble, pues más fácil se le va a hacer pasar, ¿vale? Recuerden, repele todo lo que sea líquido. Entonces, si tenemos una molécula muy poco hidrosoluble, pues va a pasar más fácil. Se le va a complicar menos. Y ahora en el caso del tamaño, mientras menor sea su tamaño, mientras más pequeña sea la molécula, igual más velocidad va a tener para pasar, menos se le va a complicar, va a tener una velocidad o grado de difusión mayor, ¿vale? Entonces, esto de verdad chéquenselo muy bien, porque como es medio confuso, se los van a buscar atorar con esto, ¿vale? Entonces, por favor, practíquenlo, ¿va? Y recuérdenlo muy bien. En fisio sepan integrar cómo es que esto va a afectar pues, al resultado, ¿no? A lo que esperamos. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda con esto? ¿Quieren que les repita algo? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, vamos a recapitular un poco de bioquímica, ¿no? Vamos a recapitular sobre la osmosis, el cual pues va a ser el movimiento neto del agua por las diferentes concentraciones. El agua va a buscar moverse a donde la concentración de soluto es mayor, ¿vale? El agua va a buscar de donde hay
menos soluto a donde hay más soluto, ¿ok? Va a buscar regular ese grado, como por ejemplo la imagen que les pongo aquí. Vean cómo aquí al inicio está esta azulita, pues es una molécula de agua. Y vean cómo al principio, pues tiene aquí un chingo, un chingo, un chingo de bolitas, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer el agua va a ser emparejar o equilibrar este pedo y se va a empezar a mover para que a cada molécula más o menos tenga de forma equilibrada la misma proporción, ¿vale? Entonces el agua va a buscar eso. Se va a mover de donde la concentración de soluto es menor a donde sea mayor, ¿va? Y eso va a ser ósmosis, el movimiento neto del agua por las diferentes concentraciones, pues, del soluto. ¿Ok? Ahora, otro concepto que vamos a ver, pues es el de tonicidad, en el cual, pues va a ser la osmolaridad de una solución comparada con la osmolaridad del plasma, ¿va? Y se chingo así de sencillo. Este solo es un repaso rápido, pues sobre ósmosis, ya que, pues no es muy preguntable, pero pues lo van a ver y pues tienen que volverlo a retomar, ¿vale? Entonces, ahora el siguiente concepto pues va a ser presión osmótica, la cual pues va a ser la fuerza necesaria para detener la ósmosis, para detener el movimiento del agua. Ahora, otro concepto pues va a ser del soluto osmóticamente activo, el cual pues va a ser la capacidad de un soluto o de una molécula para inducir ósmosis, ¿no? Para inducir este movimiento del agua. ¿Y cuáles son estas moléculas? Pues bueno, los iones, la glucosa, el BUN, entre otras, ¿vale? Etcétera, etcétera. Hay muchas moléculas que pueden causar la ósmosis, ¿no? El movimiento del agua. Y por último, vamos a ver la osmolalidad, el cual va a ser la concentración de solutos en función del número de partículas, que es lo que les ponía aquí arriba, ¿no? Que cuántas de agua por cuántas de sal, o así. Va a ser esa relación entre el agua y las moléculas, pues, del soluto que tenga ahí la solución, ¿vale? Entonces, eso va a ser osmolalidad, la concentración de solutos en función del número de partículas, pues, de agua. Y ya. Ahora vamos a retomar otra vez con la membrana, en el cual vamos a iniciar otra vez con lo que es el potencial de membrana, que recuerden que va a ser la diferencia de, pues, de potencial eléctrico, la diferencia de cargas entre los lados de una membrana. ¿Se acuerdan qué lado era el positivo? ¿Qué lado va a tener más voltaje? ¿El exterior o el interior? ¿Se acuerdan? Correcto. El voltaje va a ser más negativo dentro de la membrana y va a ser más positivo al exterior. Muy bien. Y ahora vamos a introducir más conceptos, en el cual se encuentra el potencial de equilibrio, que va a ser el voltaje al interior de la membrana, en la cual va a dejar de haber difusión de un guión. Va a dejar de pasar ese guión a cierto voltaje que tenga la membrana. ¿Va? Eso va a ser el potencial de equilibrio. Ahora, el otro va a ser el equilibrio electroquímico, en el cual pues va a ser el gradiente de concentración y el gradiente electroquímico que van a tener la misma difusión, pero esto va a ser en sentido opuesto. O sea, una va a contrarrestar a la otra, provocando que ya no haya difusión, que la difusión neta sea de cero, porque no pasan partículas de ningún lado hacia el otro, ¿vale? ¿Esto por qué? Pues por esta oposición de fuerzas, ¿va? Con esto, hasta aquí, ¿alguna duda, chicos?
Perfecto. Entonces ahora vamos con la siguiente ecuación, la cual es la ecuación de Nernst, en la cual va a ser el potencial de equilibrio de los iones, ¿vale? Y esto se hace tomando en cuenta la concentración a ambos lados de la membrana, ¿no? Afuera y hacia adentro. O sea, la concentración que tenga en el líquido extracelular y la que tenga en el líquido intracelular, ¿no? ¿Qué es lo que decía? El potencial de equilibrio, pues va a ser el voltaje al cual un ion ya deja de pasar, ya deja de difundirse, ¿ok? Entonces, vamos a ver que cada ion tiene un cierto voltaje por el cual ya no va a poder pasar. Y aquí, pues, gracias a esto, pues tenemos la ecuación de Nernst, ¿vale? E igual, lo mismo. Yo aquí ya les hice los cálculos, pues, para que vean que no es choro y que sí sale eso. Pero ustedes no lo tienen que hacer, ¿no? Ya si les da mucha curiosidad, pues si quieren, háganlo. Pero neta, no lo tienen que hacer, no se los van a pedir en el DEPA y ni mucho menos sus doctores, ¿vale? Simplemente con que sepan para qué es la ecuación de Nernst, ¿no? Que va a ser para el potencial de equilibrio de un ion. Y entonces, vamos a tener que los distintos iones que pues están en los líquidos, pues tienen un cierto equilibrio, ¿no? Tienen cierto potencial de equilibrio. Por ejemplo, el del sodio, si nos basamos en la tablita que yo les puse, me dio como resultado 70 milivoltios, ¿no? Que en promedio, pues no está muy alejado. El promedio del sodio, el promedio del voltaje del sodio al cual deja de difundir, pues es de 60 milivoltios, ¿ok? El del potasio, en cambio, va a ser de menos 97 milivoltios, ¿no? Normalmente, en promedio, deja de difundirse el potasio cuando el voltaje de la célula es menor a menos 90 milivoltios, ¿vale? A ese, a esa carga ya no va a haber paso de esos iones. El del cloro ya no la calculé, pero pues en promedio va a ser de menos 70 milivoltios, ¿vale? ¿Se lo tienen que aprender? Pues no, la neta tampoco. Pero sí tienen que saber que hay un cierto voltaje al cual los iones pues dejan de difundir, ¿no? Tienen un cierto potencial de equilibrio. Ahora, entonces toda esta mamada, ¿para qué va a ser? Bueno, pues porque los tenemos que saber interpretar. Por ejemplo, ¿por qué el del sodio pues es un voltaje positivo? ¿Por qué se deja de difundir hasta ese cierto voltaje? Bueno, porque ya veremos que la despolarización va a ser cuando al interior de la célula eleve su voltaje. Y esto va a ser por la entrada de sodio. Entonces, al subir su voltaje, pues no va a ser eterno, ¿no? Va a haber un momento en el que se pare debido a este potencial de equilibrio que tiene el sodio. Entonces, más o menos, pues es de 60 milivoltios. Y aquí, el valor, pues significa si tiende a salir o tiende a entrar a la célula. El sodio es un ion que a huevo, a huevo, a huevo va a buscar meterse a la célula. Entonces, por eso su valor es positivo, porque tiende a entrar. En cambio, del potasio y del cloro es negativo porque va a tender a salir, ¿vale? Ya veremos también qué pasa principalmente con el potasio después de que el sodio entra, ¿no? Ya veremos eso en un momento. Pero mientras, quédense con esto. Y ahora, algo que aquí les van a preguntar, sí o sí, es cuál es el ion más permeable a la célula. Entonces, si nosotros los vemos aquí, además de que como siempre nos están chingando que el sodio esto, que el sodio el otro, que el sodio aquí, pues uno se va con la finta y dice, pues a huevo, el sodio debe ser el más permeable, es el que entra, tiene, pues no sé, siempre se habla del sodio. Pero esto es un error, ¿vale? El sodio no es el ion más permeable. Incluso el cloro pues sí, incluso la membrana celular es más permeable a la entrada de cloro, ¿vale? Pero entonces, si no es el sodio,
Y si no es el cloro, ¿cuál va a ser el ion que pues más fácil puede entrar a la célula? ¿Ante qué ion es más permeable esta célula? Bueno, pues va a ser ante el potasio. Y eso recuérdenlo muy, muy bien, porque neta se los apuesto que se lo van a preguntar, ya sea sus doctores, o en el EPA, o los dos juntos, ¿va? Y pues de hecho, aquí ven que que el potasio pues tiene un mayor rango, tiene un mayor voltaje al cual deja de, pues, de difundirse, ¿no? Entonces también por eso es una razón que es el ion al cual la célula es más permeable, ¿vale? Eso recuérdenselo muy, muy bien, que el potasio va a ser el ion al que la célula es más permeable. Neta que ese se lo van a preguntar, ¿va? Entonces, para que no se los atore, tengan muy en cuenta eso. Con esto, chicos, ¿alguna duda? Va a ser pues va a ser más permeable por su potencial de equilibrio. Si ves, es el más alto de los tres, ¿no? Este, aunque sea positivo, pues se para a los 60 milivoltios. El cloro, pues se para a los menos 70 milivoltios. Y el potasio es el que, pues, tiene más rango, tiene más posibilidad por su voltaje, por su potencial de equilibrio, a que siga pasando, ¿vale? Entonces, por eso es. Pero no te van a preguntar el por qué. Simplemente, pues, ¿cuál es más permeable? Y pues va a ser el potasio. Va. Entonces, si ya no hay más dudas, pues vamos a seguir. Y sí, es por su potencial de equilibrio, ¿vale? Que el potasio es el ion al que la célula es más permeable. Recuérdenlo muy, muy bien. Ahora, vamos con otra pinche ecuación, ¿no? Que afortunadamente este primer bloque creo que no vemos tantas, pero pues la verdad es que sí dan un poco de pereza, ¿no? Pero está bien fácil. Así que vamos a ver ahora la ecuación de Goldman, en la cual pues nos va a servir para calcular el potencial de membrana aproximadamente, ¿no? Ya que recuerden que por mucha homeostasis, por mucho equilibrio que haya en el cuerpo, pues va a ser dinámico. Entonces, pues los valores no van a ser exactamente los mismos, ¿va? Entonces, por eso va a ser aproximadamente. Pero bueno, entonces la ecuación de Goldman va a ser para calcular el potencial de membrana, ¿no? Y esta de aquí es su fórmula, ¿no? Y se ve un pinche pedote y la neta, pues sí, sí lo es. Y no es necesario que lo hagan. Simplemente que sepan que calculando pues con el logaritmo y y las concentraciones de los distintos iones en el líquido intracelular y extracelular nos dan como resultado menos 86 milivoltios, ¿vale? Ese va a ser el potencial de membrana aproximadamente, pero no solamente por los iones se va, no solamente los iones establecen el potencial de membrana de una célula, también se toman en cuenta otros factores. ¿Ustedes qué factores creen que afecten al voltaje de la célula? ¿No? No se los había, pues creo que no se los he comentado como tal, pero sí ya hemos visto cosas que van a afectar el voltaje. Entonces, ¿qué se imaginan? ¿Qué creen que va a afectar al voltaje de una célula, al potencial de membrana de una célula? La temperatura, no, no va a ser la temperatura. Ese pues es para la difusión, ¿no? Cómo afecta el transporte, no para el potencial de membrana. ¿Qué otra cosa se les ocurre? No sé, no te preocupes. Va a ser también, además de los iones, pues por las proteínas. Recuerden que van a estar adentro de la célula o en su membrana y estas van a tener carga negativa. Entonces, eso también va a hacer que este voltaje al interior de la célula todavía disminuya más. Además de la
de otro, pues sí, de otro componente muy importante, si no es que es el más importante después de los iones, pues es la bomba sodio-potasio, la cual ayer les mencionaba que va a ser un, pues sí, un transportador que entre más trabaje, más negativo va a ser, ya que saca más iones de los que mete. Entonces, en conjunto, las proteínas, la bomba sodio-potasio y los iones van a hacer que un potencial de membrana sea total de -90 milivoltios, ¿vale? Y como les digo, pues esto puede variar dependiendo también de cada célula. Como por ejemplo, en las neuronas es de -70 milivoltios. Pero pues esto se explica muy fácil, ¿no? Las neuronas tienen que estar en chinguiza para que nosotros podamos responder ante cualquier cosa, pues estas tienen que reaccionar rápido. Entonces su potencial de membrana en reposo pues va a ser menor, va a ser menos negativo, ¿vale? Y ya. Ahora, para ver, por último, para ya irnos al descanso, ¿se acuerdan este cuántos y de qué sacaba la bomba sodio-potasio? O sea, ¿cuál salía, cuál entraba y cuántos de ellos metía y cuántos de ellos sacaba? No sé si me voy a entender. Muy bien, correcto. Salen 3 de sodio y entran 2 de potasio. Excelente. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Yo sé que es un poco, pues, confuso lo del voltaje y lo de las cargas y los iones y todo y todo y todo, pero de verdad no tengan pena en preguntar, con confianza. ¿Todo muy bien? Bueno, está perfecto. Pues ya vamos a les voy a dar su descanso. Nos nos vemos 11:30, ¿vale? Para que vayan al baño, si quieren tomar agua, cafecito o un pan, pues tengan un poquillo más de tiempo, ¿vale? Nos vemos 11:30. Listo, chicos, pues vamos a continuar. Hasta aquí seguros que no hay ninguna duda. Perfecto. Entonces ahora sí, vámonos a lo bueno, lo que es el potencial de acción, los cuales pues van a ser cambios súbitos en el potencial de membrana. O sea, de pasar de estar a un voltaje muy bajo, va a pasar a uno muy alto, ¿vale? Pero para esto, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos canales de sodio, los cuales van a ser dependientes de voltaje. Estos, una vez que haya un estímulo que pase el umbral, va a lograr la despolarización, ¿no? Va a hacer que este voltaje aumente, abriendo así estos canales para que entre sodio y así eleve todavía más el voltaje, ¿vale? Ahora, estos canales van a contar con una compuerta de activación que como su nombre lo dice, pues se va a abrir, ¿no? Es la que los va a estar activando, y una de inactivación, la cual pues se va a cerrar para impedirle el paso al sodio en distintos momentos, ¿va? Igual ahorita más adelante veremos eso. Además de que va a ocupar canales de fuga, por los cuales va a estar saliendo el potasio. Esto principalmente para que el voltaje vuelva a caer. Va, ahorita lo vemos más a fondo. Y por último, pues también va a haber canales de potasio dependientes de voltaje, pero estos, a diferencia de los del sodio, solo van a tener una compuerta intracelular, ¿va? Entonces, una vez dicho lo básico, vámonos con el primer paso de nuestro potencial de acción, el cual, bueno, nuestro primer paso, nuestro primer estado, el cual va a ser uno de reposo, en el cual pues la célula pues, no tiene ningún cambio y se mantiene en su potencial de reposo. Que recuerden que pues si es una célula normal, pues puede llegar a los -90 milivoltios y una neurona a los -70, ¿vale? Entonces, en este estado, la célula está preparada para responder a estímulos. Estímulos pues eléctricos,
mecánicos o químicos, ¿no? Cualquiera de esos estímulos puede provocarle una pequeña elevación a su voltaje. Y bueno, gracias a este estado de reposo, se puede permitir a la célula la generación de potenciales de acción. Durante este estado va a ser sensible a los cambios de voltaje, ¿va? Aquí los canales de sodio van a tener su compuerta de activación cerrada, porque pues aquí el voltaje todavía no ha elevado, ¿vale? Por eso se va a encontrar cerrada. Y la de inactivación pues va a estar abierta, ya que igual el voltaje le permite pues estar abierta, ¿no? Todavía no hay esa señal que le dice, ya güey, ya párale, que ya no entre, ¿no? Ahí todavía está dispuesta a permitir la entrada de sodio, ¿ok? Por último, lo que les comentaba, en este estado de reposo, pues el voltaje al interior de la célula pues va a ser más negativa y en el exterior pues va a ser más positiva, ¿ok? Ahora, vamos a ver otros conceptos, como lo es un estímulo, ¿no? Que el estímulo va a ser cualquier cambio en el ambiente o en el entorno capaz de generarle una respuesta a la célula, tejido u organismo, ¿no? Les digo que este puede ser mecánico, eléctrico o químico, ¿no? Ya veremos, por ejemplo, cuando veamos el tema de neuronas, que estas también se pueden despolarizar por, pues, por ejemplo, por los neurotransmisores, que son sustancias químicas, ¿no? Ahora, algo muy importante y algo que deben de cumplir estos estímulos es un nivel de umbral, ¿vale? Este estímulo tiene que alcanzar este umbral, que es el nivel de estimulación mínimo para una despolarización, ¿vale? Que la despolarización, pues ya va a ser este aumento en el voltaje de la célula. Y ahora, otro concepto, pues va a ser el de potencial local, el cual van a ser pequeños cambios en el voltaje de la membrana, en el voltaje de la célula, pero los cuales no van a llegar al umbral. Entonces, nada más se van a ver como elevaciones que después regresen, ¿vale? Como se les mencionó anteriormente, en este estado la célula está muy sensible a los cambios de voltaje. Entonces, pequeños estímulos pueden producir potenciales locales, los cuales va a hacer una pequeña elevación para después regresar al reposo, ¿vale? Pero sin llegar al umbral. Ahora, vamos al segundo estado, el cual va a ser el de despolarización, que aquí ya hubo un estímulo que alcanzó el umbral. Entonces, permitió que el voltaje al interior de la célula se vuelva menos negativo. Va a reducir esta diferencia de cargas entre el interior y el exterior, ya que por esta despolarización, pues se va a empezar a elevar el voltaje, hasta hacerse positivo, ¿vale? Entonces, por eso se va a reducir esta diferencia de cargas, porque va a aumentar el voltaje al interior de la célula, ¿ok? Como les digo, pues esto ocurre cuando un estímulo alcance el umbral, ¿no? El nivel mínimo de estimulación. Entonces, si la célula recibe una carga potente o muy cabrona, la cual supere el umbral, esto va a provocar la apertura de los canales de sodio. Va a provocar que se abra la compuerta de activación por el voltaje. Entonces, esto va a provocar que entre sodio, el cual recuerden que tiene carga positiva. Entonces, al estar entrando un chingo de sodio con carga positiva, pues también es lo que favorece a que aumente este voltaje, ¿ok? Pues ya, el punto máximo que alcance esta despolarización, este aumento en la carga, pues va a ser el potencial de acción, el cual pues va a ser el pico, el máximo que alcance, ¿no? Y pues ya, por ejemplo, ayer me preguntaron que cómo era pues la estructura de estos transportadores o canales, y vean,
Por ejemplo, aquí tenemos a un canal iónico cerrado y acá a uno abierto. Vean que aquí a este ya se le unió pues la molécula, ¿no? El ion a su sitio de unión. Entonces va a cambiar su estructura para que logre el paso de estas moléculas. ¿Va? Y ya. Entonces, esto va a ser la despolarización. ¿Y por qué va a ser la despolarización? Bueno, pues por un estímulo que alcanzó el umbral y que este estímulo al alcanzar el umbral hizo que subiera el voltaje a tal punto que abriera los canales de sodio, permitiendo la entrada de este mismo ion para que se despolarice la célula, para que aumente su voltaje, para que se haga menos negativo, ¿va? Entonces, ahora vamos con lo siguiente. Todo lo que sube, pues tiene que bajar. Y esto, pues va a ser en el caso también del voltaje. Una vez que ya se llegó al punto máximo, al potencial de acción, van a empezar a inactivarse los canales de sodio dependientes de voltaje. Aquí, la puerta de inactivación ya se va a ir cerrando, ¿va? Lo que va a provocar que también entre mucho menos sodio, ¿vale? Les va a dificultar más ese paso. Entonces ya no va a seguir aumentando, ¿no? Además, recuerden de que va a haber un cierto voltaje al cual el sodio va a llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces también por eso, pues no va a poder entrar más. Ahora, en la repolarización, pues vamos a ver que va a ser el potencial de membrana cuando vuelva a su valor de reposo, ¿no? Como les dije, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, el voltaje va a buscar volver a su valor en el que estaba en un inicio, ¿no? Va a buscar volver al reposo. Va a decir, yo ya chambeé un chingo, ya basta, ya me cansé, vámonos otra vez a la camita, ¿no? Y vuelve a su potencial de reposo. Ahora, ¿esto por qué se hace? Pues les comentaba que se cierra la compuerta de inactivación del canal de sodio, lo que impide su entrada e impide que siga aumentando el voltaje. Además de que ahora el canal de potasio se va a abrir, el canal de potasio dependiente de voltaje se va a abrir cuando vea que este ya aumentó un chingo. Entonces, el potasio, al ser un catión, pues le van a decir, güey, dale para afuera. Esta madre ya tiene un voltaje muy alto, ¿no? Entonces, este catión se va a salir, provocando que así también el voltaje vuelva a caer, ¿vale? Que regrese a la normalidad. Además de que aquí van a entrar también los canales de fuga, los cuales esos normalmente siempre están abiertos y es una forma de que se regule el voltaje, por el cual pues va a estar saliendo también potasio. Pero pues al detectar que el voltaje durante la despolarización pues se elevó, va a salir en mayor cantidad. Entonces, el ion más importante en la repolarización va a ser el potasio, porque este tiene que salir por tener carga negativa para que vuelva a caer el voltaje, ¿vale? Entonces, en la despolarización, el más importante fue el sodio, ya que lo provoca la entrada no, en la despolarización, el más importante va a ser el sodio, ya que su entrada permite esta elevación en el voltaje. Y en la repolarización, el ion más importante va a ser el potasio, ya que con su salida va a volver a caer el voltaje que elevó el sodio. ¿Va? Entonces, ya quedamos que los canales de sodio se van a empezar a cerrar, que los canales de potasio se van a abrir para permitirles su salida y que también por los canales de fuga pues va a estar saliendo el potasio, ¿vale? Y que este al salir pues va a volver a negativizar el voltaje al interior de la célula. Pero recuerden de uno de los factores muy importantes y alguien que también va a ayudar a mantener pues este voltaje
o en este caso de la repolarización a restablecerlo, pues va a ser la bomba sodio-potasio, la cual va a restablecer los gradientes y va a mantener la excitabilidad, ¿no? Aquí va a llegar un punto pues, en el que va a estar sacando y sacando y sacando potasio, y en cambio el sodio va a quedar adentro. Ahora, aquí es donde entra la bomba sodio-potasio, que va a empezar a sacar todo este sodio que quedó adentro y va a ir metiendo de poco a poquito el potasio de más que sacó para volver a establecer estos gradientes. Recuerden que afuera debe de haber más sodio y adentro de la célula debe de haber más potasio. Entonces con esto va a ir regulando estos gradientes y con esto pues va a mantener la excitabilidad de la célula, ¿no? Además de que también va a ayudar a conservar su voltaje negativo, porque recuerden que va a ser más lo que saque que lo que meta, ¿vale? Nada más van a ser 2 de potasio. Saca 3 de sodio y mete 2 de potasio. Y recuerden que esta tiene una característica de ser electrógena. Entre más trabaje, más negativo se va a hacer el voltaje al interior, ¿va? Entonces, una vez dicho esto es todo de potencial de acción. Creo que al inicio sí se les puede complicar, más que nada pues por esto de los cambios de voltaje, el movimiento de los iones, entre otras cosas. Pero en general, eso es todo, ¿va? Los más importantes pues, son el sodio en la despolarización y el potasio en la repolarización, ¿va? Hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Algo que quieren que les repita? ¿O todo bien? ¿Cómo? A ver, espérame. ¿Cómo que me confunde un poco? Porque para dejar meter el sodio se cierra. Sí, mira, mira, es que aquí les puse los canales. Estos pues, son los canales de sodio, ¿no? En el reposo les mencionaba que la compuerta de activación pues va a estar cerrada, ya que para abrirse pues necesita de este aumento del voltaje. Una vez que un estímulo alcance el umbral, pues este voltaje va a empezar a subir. Esto lo van a detectar los canales de sodio. Entonces, esta compuerta se va a abrir, como aquí lo vemos en el de despolarización. Una vez con la compuerta de activación abierta, pues va a entrar aquí el pinche sodio como le venga en gana. Va a empezar a entrar y va a ayudar a que se despolarice todavía más la célula, ¿vale? Va a subir todavía más su voltaje. Ahora, recuerda que va a llegar un punto en el que el sodio pues ya no va a poder pasar. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque ahora estos canales van a detectar que ya subió un chingo el voltaje. Entonces, esta señal la van a recibir y la compuerta de inactivación lo que va a hacer es cerrarse. ¿Para qué? Para que el sodio ya no pueda pasar. Y entonces, el sodio al ya no poder entrar, pues ya no va a provocar que siga aumentando el voltaje. Por eso va a llegar un punto máximo debido a la cerrada, pues así a que se cierran estos canales y ya no lo dejan entrar, ¿va? Entonces, una vez con la compuerta cerrada, va a ser un factor que le ayude a la célula a que restablezca su voltaje, ¿no? A que vuelva a ser negativo. Y entonces, una vez que vuelva a detectar este bajón en el voltaje, pues se va a volver a abrir para que en la siguiente despolarización que haga la célula vuelva a pasar lo mismo, ¿vale? Tienen que estar en reposo así para que permita la despolarización, ya que en ese estado recuerda que la célula está preparada y está sensible a los estímulos para poder hacer el potencial de acción, ¿vale? Para que se pueda despolarizar. No sé si me expliqué más. Pues sí, en parte sí. Las dos trabajan en conjunto, pero sí, ¿no? Nada más recuerda que, pues cuando esté el voltaje bajo,
O sea, estos canales de sodio, recuerda que son dependientes de voltaje. Entonces, de acuerdo al voltaje que tenga la célula, va a ser que una compuerta esté abierta o que esté cerrada, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza a subir el voltaje, se va a abrir la de activación para dejar entrar al sodio y que siga aumentando, 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 ¿no? Que se pueda despolarizar, que alcance el potencial de acción. Y la compuerta de inactivación, cuando llegue a un voltaje muy, muy alto, le va a poner un cocazo. Le va a decir, ya estate quieto, cabrón. Ya no despolarices más, ya no eleves más el voltaje. Entonces se va a cerrar, cerrar, cerrar para que este ya no entre y para que ya no siga elevando el voltaje. ¿Vale? ¿Ya todo bien? Ok. ¿Alguna otra duda? Ahí voy, pero no, pues ya. Ok, pues así funcionan las compuertas de sodio, ¿no? Pues como van a ser canales de sodio dependientes de voltaje, ¿vale? Y recuerda, en reposo la compuerta de activación pues va a estar cerrada porque pues el voltaje está bajo y la compuerta de inactivación pues también va a estar abierta por lo mismo. En la despolarización pues ya va a estar aumentando, ya aumentó el voltaje. Entonces la compuerta de activación se va a abrir y la de inactivación, pues sigue abierta porque apenas va subiendo. Al momento en que alcancen este punto máximo, el potencial de acción, la compuerta de activación pues va a seguir abierta por este mismo alto voltaje y la compuerta de inactivación pues se va a cerrar debido a que el voltaje pues ya está muy alto, ¿no? Ya le va a decir como de ya, güey, ya, hasta aquí. Y en la repolarización, pues ya una vez que volvió a bajar el voltaje, lo van a detectar las compuertas. Y la de activación, pues por el voltaje bajo, se va a cerrar. Y la compuerta de inactivación, por este mismo bajo voltaje, va a estar abierta, ¿va? Y ese pues va a ser este jueguito que lleven las compuertas en los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿vale? Va a depender del voltaje. Ahora, algo que pasa. O esto, la hiperpolarización va a ser otro estado de los, pues, que se puede encontrar en pues, en este proceso de potenciales de acción, pero no es parte, ¿vale? Simplemente es como un caso alternativo o una vía alternativa que pueda pasar, ¿va? Este estado de hiperpolarización, pues como su nombre lo dice, va a ser un potencial de membrana más negativo. Va a ser más negativo que su valor inicial o su valor de reposo. Y esto va a pasar porque puede llegar a ser que los canales de potasio dependientes de voltaje se lleguen a tardar más en cerrar. Entonces, si esto pasa, pues va a bajar la excitabilidad de la célula. ¿Cómo que la excitabilidad? Pues sí, porque nosotros mira, por ejemplo, este es de una neurona, aquí te marca -70 milivoltios. Una neurona, pues recuerden que tiene que responder en putiza, entonces tiene que tener una cierta excitabilidad, que pues va a ser este intervalo, ¿vale? Aquí esta línea morada marca el umbral. Entonces, este es un estado normal. Aquí si llega un estímulo, simplemente tiene que recorrer de aquí a acá para poder despolarizar a la neurona y que suba el voltaje, ¿va? Pero ahora, en el caso de la hiperpolarización, pues es porque aquí van a estar abiertos ya los canales de potasio, ¿no? Y entonces lo van a estar dejando salir. Pero si llega a ser el caso de que estos se mantengan abiertos más de lo normal, pues va a bajar todavía más su excitabilidad, ¿vale? Va a bajar más porque el voltaje va a ser más negativo al interior, al haber menos, pues sí, al haber menos cationes, menos iones con carga positiva dentro, como lo es el potasio, pues esto va a provocar que sea más negativa. Entonces va a tener un potencial de reposo
más bajo del normal, ¿no? Por ejemplo, aquí este estaría llegando como hasta por acá. Entonces, no va a ser lo mismo que en un inicio, porque ahora necesita un estímulo más fuerte para poderse despolarizar. Ahora, este estímulo tendrá que recorrer de aquí hasta acá para llegar al umbral. Necesita echarle más huevos para poder despolarizar a esta célula, ¿va? Entonces, el estado de hiperpolarización va a ser cuando el potencial de membrana se haga más negativo que su valor inicial o su valor de reposo. Esto, pues debido a los canales de potasio, ¿no? Que cuando llegan, que porque se tardan más en cerrar de lo normal. Esto bajando la excitabilidad de la célula, ya que la hace al interior todavía más negativa, haciendo que el estímulo le tenga que echar más huevos para que se pueda despolarizar, ¿va? ¿Alguna duda con este estado de hiperpolarización? Pues podría ser patológico o no. Simplemente recuerda que a veces pues el organismo reacciona diferente y en el organismo pues entran las células. Entonces puede ser que pues que sí, que se tarde más en cerrar. Recuerda que este igual va a buscar abrirse cuando el potencial cuando el voltaje de pues de la célula esté muy alto. Entonces cuando empieza a bajar, esta compuerta se supone que debería de ir avanzando, ¿vale? Que se mueva más, hasta que se cierra completamente y ya no permite el paso. Pero por alguna razón, que la neta, pues, no, o sea, ni siquiera en los libros la mencionan, por alguna razón se va a tardar más de lo normal, provocando más salida de potasio, la cual haga más negativo el voltaje al interior de la célula, bajando así su excitabilidad, ¿va? Pues lo afectaría, pues si la neurona es menos excitable, pues tú vas a tardar más en responder, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver casos clínicos con distintos niveles de los iones y vas a ver que, por ejemplo, si hay mucha concentración de unos, pues puede que aumente su excitabilidad o en caso de haber menos concentración, pues va a bajar su excitabilidad, como por ejemplo pues este sería el caso en la hiperpolarización, que baje su excitabilidad. Entonces tú tardarías más en responder, ya que tu célula necesita un estímulo más cabrón para que pueda llevar a cabo su función, ya sea para que te muevas, para que reacciones, o incluso hasta, pues sí, para que respires, se va a enlentecer todo, ¿va? Ok, me gusta que seas curioso, ¿va? Me pasa lo mismo que a mí le busca el porqué a todo. Y pues sí, en general eso afectaría, que tú te hagas muchísimo más lento. Entonces, aquí encontré una imagen muy bonita y que me gustó mucho. Es del Ganog, en el cual junta casi todo. Por ejemplo, aquí te va a marcar los canales de potasio y de sodio y cómo están en las distintas fases, ¿no? Por ejemplo, en la de reposo, pues ambos van a estar cerrados. En la despolarización se van a abrir los canales de sodio, esto para que entre y así suba más el voltaje al interior de la célula. Ahora, una vez que empiece la repolarización, los canales de sodio pues van a estar cerrados y los canales de potasio abiertos para que salga el potasio y adentro de la célula vuelva a disminuir el voltaje, ¿no? Y otra vez, cuando nos encontremos aquí, pues los canales, aquí te sale que todavía los canales de potasio pueden permanecer abiertos. Entonces esto puede provocar pues que baje más la excitabilidad. Pero aquí ya se están reiniciando los canales de sodio. Esos ya se están preparando para que otra vez que haya un estímulo, estos se abran y permita la entrada de sodio despolarizando hacia la célula, ¿va? Además de que, mira, aquí te dice también la excitabilidad, ¿no? Pues por ejemplo, aquí está alta, aquí está en cero.
porque al menos en este caso inicial, en esta pequeña introducción sobre potenciales de acción, aquí no se puede de que hacer uno y luego otro. Aquí no se puede. Entonces aquí pues no va a ser excitable. Y aquí nuevamente incrementa su excitabilidad, ya que está nuevamente preparándose para estar en reposo, en su valor inicial. Y ya no. Aquí te marca los distintos pasos, en el cual pues uno es el reposo, 4 es el potencial de acción, 2 es cuando alcanza el umbral, 3 es el de la despolarización, ya que está aumentando el volumen, 5 pues ya sería la repolarización, y pues 7 el reposo, ¿no? Y 6 pues ve, aquí sería la hiperpolarización. Y ya, esta imagen me gustó mucho, y creo que se facilita mucho para que estudien. Bueno, ahora vamos con los siguientes periodos, ¿no? También una célula va a pasar por distintos periodos refractarios, los cuales va a ser el tiempo que transcurre después de que una célula excitable genere un potencial de acción, ¿no? Pues las células también se cansan, también tienen un cierto límite, por lo cual va a haber casos en los que estos periodos, pues permitan generar otro potencial de acción o de plano neta no, ¿va? Ok, o sea, sí. Entonces vamos a ver estos dos tipos de periodos refractarios, ¿vale? El cual simplemente va a haber dos. Uno absoluto, en el cual no se puede generar otro potencial de acción. Por más que quieras, por más huevos que le meta el estímulo, por más que lo que tú quieras, no se va a poder generar otro estímulo. Y esto va a ser principalmente porque los canales de sodio pendientes de voltaje, pues van a estar inactivos, ¿no? Recuerden que el estímulo no es todo para elevar el voltaje, ¿no? No es todo para despolarizar a una célula. Necesita del sodio para que éste todavía lo eleve más y llegue al potencial de acción. Entonces, en el periodo refractario absoluto, no se puede generar otro potencial de acción, sin importar qué tan fuerte sea un estímulo, sin importar qué tantos huevos le eche, no se va a poder. ¿Y esto por qué? Porque los canales de sodio van a estar inactivos, ¿va? Entonces, ese es el periodo refractario absoluto. Ahora, por su contraparte, vamos a tener el periodo refractario relativo, en el cual sí se va a poder generar un potencial de acción, pero va a tener que necesitar un estímulo más fuerte de lo normal. Va a necesitar que este estímulo le meta muchos, muchos huevos para que alcance así el umbral y estos, al elevar pues el voltaje, abran los canales de sodio y que así estos empiecen a subir otra vez el voltaje, ¿va? Y a diferencia del normal, ya va a tener algunos canales de sodio pues reactivados, ¿no? Ya va a haber algunos que puedan responder a los estímulos y pues a esta elevación del voltaje para producir otro potencial de acción. Entonces apréndanselo muy bien estos, porque estos sí se los van a preguntar. En el periodo refractario absoluto no se puede, de plano no se puede, porque los voltajes de sodio, los canales de sodio dependientes de voltaje van a estar inactivos. Y en el relativo sí se va a poder, pero necesita un estímulo más fuerte de lo normal, ¿va? ¿Con esto alguna duda? Así. Bueno, todo bien. Perfecto. Entonces, pues ya, y aquí también creo que se los marca el periodo refractario absoluto. Recuerden que durante esta parte, pues los canales de sodio van a estar inactivados, entonces no se va a poder generar otro potencial de acción. Y aquí en el relativo, pues ya se están reactivando algunos canales de sodio. Entonces sí se puede hacer un potencial de acción, pero necesitan un estímulo más mamalón, ¿vale? Uno más cabrón para poder lograr esa despolarización. Y ya. Ahora, vamos a ver los distintos casos de, pues sí, ya se podría decir patológicos de las concentraciones de los distintos iones. Por ejemplo, vamos a ver primero la hipernatremia, la cual, recuerden, pues en dónde el sodio, en qué fase el sodio es más importante, en qué estado o en qué fase.
Correcto, va a estar en despolarización. Entonces, si hay mucho más sodio, pues va a afectar eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues aumentando su velocidad, ya que al haber más sodio va a poder difundirse en mayor cantidad. ¿Va? Entonces, por ejemplo, esto lo van a ver más que nada en laboratorio. La neta es que yo tuve, pues, un mal doctor en mi primer bloque. Espero que no sea su caso, pero pues, y que si lo es, al menos en laboratorio sí tengan un buen doctor, como fue mi caso, en el cual, en un paciente con hipernatremia, pues lo vas a ver, por ejemplo, pues tembloroso, que pues tenga hiperreflexia, ¿no? O sea, que sus reflejos estén pues muy altos, muy elevados, ¿no? Entonces se puede encontrar hasta temblando o así. ¿Y esto por qué va a ser? Bueno, pues porque la despolarización va a aumentar su velocidad. Al haber más sodio, va a difundir mayor cantidad, pues, de este ion, ¿vale? Ahora, por el lado contrario, en la hiponatremia, al haber menos cantidad de sodio, pues va a difundir menor cantidad de este. Entonces el cambio del voltaje va a ser más lento, ¿no? O sea, si hay mucho sodio, pues, por ejemplo aquí, este va a ser en chinga. En cambio, en uno con poco sodio, pues se va a ir tardando así poquito, hasta que alcance pues el potencial de acción, ¿va? Entonces, esto lo va a afectar el sodio. Si el sodio está afectado, ya sea más alto o más arriba, lo van a notar pues en la despolarización, ¿no? Ahora, vamos con el potasio. El potasio, ¿en qué fase es más importante? Correcto, en la repolarización. Entonces, ahí, si hay alguna alteración en el potasio, es donde lo vamos a notar, ya que si hay una hipercalemia o pues, si hay una hipercalemia, hay más concentración de potasio, pues va a aumentar más la excitabilidad. Recuerden que el potasio está adentro de la célula. Entonces, si nosotros tenemos mucho, ahora va a ser lo contrario a la, ay güey, ¿dónde estaba? Ahora va a ser lo contrario a la hiperpolarización. Si nosotros tenemos un chingo de potasio, va a aumentar la excitabilidad, porque ahora el voltaje pues estaría como por ejemplo ahí. Y entonces ahora el estímulo pues tendría que hacer mucho menos esfuerzo para despolarizar, ya que va a tener ya que pues no va a necesitar de tanta fuerza para poder provocar una despolarización, ¿vale? Entonces lo va a hacer más excitable. Y aquí lo mismo, puedes encontrar un paciente pues que tenga muchos temblores, etcétera, ¿vale? Pero en general pues es como reacciona pues sus movimientos, ¿no? Aquí van a estar alterados, con cualquier estímulo pues se van a estar excitando sus células, ¿va? Y va a ser más fácil que llegue al umbral. Ahora, en una hipocalemia, pues va a ser pues parecido a la hiperrepolarización, ¿no? Va a disminuir su excitabilidad y le va a ser más difícil llegar al umbral. ¿Por qué? Porque pues nuevamente, si hay menos, si hay menos potasio al interior, el voltaje va a disminuir todavía más. Entonces ahora supongamos que queda en un estado así. Ahora el estímulo para que esta célula excitable se pueda despolarizar, pues va a tener que ser muchísimo mayor y va a tener que meter muchísimos más huevos para que pueda llegar al umbral y así despolarizar a la célula para que llegue al potencial de acción, ¿va? Entonces, aquí igual va a ser lo mismo, ¿no? Pues un paciente con letargo, ¿no? Que esté lento, etcétera. Ahora, vamos a ver cómo afecta también el calcio a este potencial de acción. Van a ver que muchas veces no vamos a incluir al puto calcio, pero este güey va a estar chingando a la madre. Este güey va a estar provocando algo en este proceso, como ahorita lo es en el potencial de acción. La función del calcio no es como tal en los tres estados o en los cuatro que vimos, ¿vale? Bueno, estos tres estados y la hiperpolarización. Ahí no participa. Si ven, nunca entra, nunca decimos que entra o que sale. La función de este calcio va a ser como un estabilizador,
va a estabilizar los canales de sodio dependientes de voltaje. Entonces, si nosotros tenemos una hipercalcemia, va a disminuir la excitabilidad, ya que los estabiliza. Va a provocar que sea más difícil abrir un canal de sodio. Y con esto, pues va a aumentar el umbral. Va a tener que ser más elevado el voltaje para que estos se puedan abrir. Por eso va a ser más difícil. Además de que en un caso extremo de hipercalcemia, el paciente lo puedes encontrar en estado de coma, ya que no va a reaccionar, ¿va? Hagan de cuenta que el calcio es como un pinche tapón o como un seguro. Imaginen que pues este pinche ladrón es el sodio, la puerta pues es el canal de sodio y hay un seguro, el cual va a ser el calcio, el cual pues le dificulta entrar, ¿vale? Va a funcionar así, estabilizando estos canales para que sean más difícil de abrir, pero con ello, en casos extremos, pues puede traer consecuencias, como les digo que es al paciente en estado de coma, ¿va? Ahora, en el caso contrario de una hipocalcemia, pues va a ser más fácil abrir el canal de sodio. Esto pues va a aumentar la excitabilidad, va a disminuir la distancia del umbral para poder abrir este canal. Y entonces, ahora vámonos hacia el otro extremo. Si hay muy poco calcio, el paciente puede presentar convulsiones, ya que no hay nadie que tapone ese canal, por lo cual va a estar muy excitable. Y con cualquier pinche estímulo, pues va a estar temblorino nuestro paciente o va a presentar, en casos extremos, convulsiones. ¿Va? Entonces hagan de cuenta, otra vez el ejemplo de este pinche ladro, que nuevamente, pues va a ser el sodio. En este caso, pues la ventana va a ser el canal de sodio dependiente del voltaje. Y ahora en este caso no hay seguro, ¿vale? No hay calcio. Entonces el sodio puede entrar como se le venga en pinche gana cada vez que haya un estímulo, ¿va? Entonces, ese sería en ambos casos, en caso de que sea una hipercalcemia y una hipocalcemia, ¿va? Y estas regulaciones, pues también es muy importante. Como les digo, algo con lo que los va a estar chingue y chingue el departamento de fisiología es con regulaciones. No que se aprendan valores, no que se aprendan fórmulas, ¿no? Sino cómo estos factores afectan a los distintos procesos, ¿va? Entonces ahora les traigo, bueno, antes, con esto, ¿hay alguna duda? ¿Muy bien? Perfecto. Entonces ahora vamos a seguir con los casos clínicos. Que aquí fíjense que le hubiera estado bien hacer una tablita, pero creo que así quedó claro, ¿no? Y si no, cualquier duda, saben que con confianza diga. Ahora, vamos con el primer caso clínico, en el cual pues va a ser un paciente con antecedentes de cirugía tiroidea, el cual va a presentar hormigueo en los labios y dedos, además de espasmos involuntarios en las manos, ¿vale? O sea, espasmos involuntarios que se está mueve y mueve, el hormigueo en los labios y dedos, pues también por la excitabilidad de las células, ¿no? Ahora, el nivel de calcio en la sangre, el calcio sérico, se reporta alto. Aunque no hay daño muscular ni neurológico, sus músculos se contraen de forma exagerada, ¿va? Esto frente a estímulos mínimos. Entonces, ¿qué relación guarda la disminución del calcio con los síntomas? ¿Va? Recuerden, ¿qué es lo que hacía el calcio? ¿Por qué este paciente, por qué las células de este paciente están tan excitables? ¿Va? ¿Cuál era su función del calcio? Correcto, porque el calcio va a estar estabilizando los canales de sodio. ¿Va? A chinga. ¿Sí? ¿Qué relación guarda la disminución de calcio con los síntomas? Pues sí, justo, al no haber quien estabilice esos pinches canales, va a ser más fácil excitar a esa célula, ¿vale?
Ahora, vamos con el caso clínico número 2, en el cual va a acudir a su consultorio una mujer joven. Tras varios días con vómito y diarrea, se queja de fatiga, calambres musculares y torpeza al caminar, además de que sus niveles de potasio están muy bajos, ¿vale? No hay parálisis, pero sus músculos tienen dificultades para responder con normalidad. Aquí, ¿qué relación tiene esta disminución del potasio con los síntomas? Eh, sí, al disminuir el potasio, esto, no, al disminuir el potasio, esto aumenta la excitabilidad. Sí, al disminuir el potasio, disminuye la excitabilidad de las células, ya que pues baja más el voltaje. Correcto, Javier. Y entonces, sí, si no hay calcio, pues no va a haber quien regule a los canales de voltaje, ¿va? Entonces, con cualquier estímulo, prácticamente se van a estar abriendo. Por eso es que el paciente, pues, va a presentar, pues, estos temblores que les digo. Y en casos extremos, pues, se puede llegar a convulsionar, ¿va? ¿Con esto alguna duda, chicos? Perfecto. Y pues neta, chéquense muy bien esa regulación, ¿va? Además de que, por favor, lean bien en el departamental de fisiología. Eso los puede sacar de muchos pedos, ¿va? Porque a veces uno pues lee y no entiende y entonces se empieza a poner todavía más nervioso de lo que ya va, y entonces vale todavía más, ¿no? Por eso, dense su tiempo para leer. De verdad, luego hasta la misma pregunta se los dice. Por ejemplo, este caso de aquí, ¿no? Que ya les dice qué valor es el que está alterado. Nada más relacionen con qué es lo que provocaba una hiper o una hipo de esa cantidad de iones. ¿Va? Entonces, ya por último vamos a ver los tipos de potencial de acción, ¿no? El cual ahorita, el que vimos, pues es el de espiga, que es el más común y está presente en neuronas y músculo esquelético. ¿Va? Estos pues van a tener, pues principalmente, nada más las tres fases que conocemos, ¿no? Que es el estado de reposo, de ahí una despolarización y la repolarización y nuevo reposo y se chingó, ¿va? Ahora, vamos a tener el otro tipo, que es el de meseta, el cual va a presentar una fase, pues, la fase de meseta, la cual pues son como estos escaloncitos de aquí, las cuales se da porque va a entrar calcio, ¿no? Ahora sí va a participar pues sí, en este potencial de acción. Y este se presenta principalmente en corazón y músculo liso, ¿va? Y aquí pues va a ser lo mismo. Tenemos un estado de reposo, el cual cuando llegue un estímulo que alcance el umbral, pues va a despolarizar a la célula, llegando así al potencial de acción. Y una vez que empiece la repolarización, ¿no? Que a esta se le llama repolarización temprana y a las de hasta acá, pues tardía. Va a iniciar la repolarización temprana, la cual va a empezar a disminuir el voltaje. ¿Por qué? Por lo mismo, por la salida de potasio. Pero aquí va a empezar a entrar calcio, el cual pues también tiene una carga positiva. Entonces va a estar manteniendo ese voltaje un poco más de tiempo, hasta que después deje de entrar y vuelva a seguir saliendo potasio, para que así vuelva a caer el voltaje hasta que llegue otra vez a su estado de reposo. ¿Va? Simplemente esa es la diferencia. Que en su nombre los dice. El de espiga, pues ya es como un pico y baja otra vez. Y el de meseta, pues van a haber ciertos escaloncitos en los cuales pues es el mantenimiento del voltaje, porque ahora va a entrar calcio. ¿Va? Y pues ya esto de potencial de acción sería todo. Con todo esto, todo bien, chicos. De verdad, no hay ninguna duda. Perfecto. Pues entonces, si todo quedó claro, que espero que así sea, por mi parte hoy ha sido todo. Me extendí más
va a estar más cortita la clase y se las iba a dar un poco más cortita el ser domingo y que sigan disfrutando su fin de semana, ¿va? Pero pues ya, por fin acabamos. De verdad que este y transporte es de lo más preguntable. Y justo, por favor, chéquense bien la regulación y qué participa en cada estado o proceso, ¿va? Además de las hiper y de las hipos. Porque aunque dicen que luego no pregunten de laboratorio, la verdad es que muchas cosas las vi ahí. Y la verdad es que si no hubiera sido por mi doctora de laboratorio, yo hubiera tenido eso mal. Porque neta, pues mi doctor de teórico la verdad no te nos enseño eso. Así que, pues bueno, espero cambiar eso con ustedes y que tengan mucho éxito en esas preguntas. Ahora sí, ya acabamos. Que tengan un excelente día y cualquier duda o pregunta, no duden en, pues, en preguntarme. Va con toda confianza. Que tengan un excelente día, chicos.